debate, análisis, coyuntura, 2 o 3 reflexiones sobre la realidad. En esta página inicia Sintonía Crítica. Buenos días con todos, estamos en un programa más de Sintonía Crítica, 2 o 3 reflexiones sobre la realidad. Muy contentos de tenerles en este espacio y que bueno, pues nos hemos dado una semanita que no pudimos estar acompañándoles a ustedes ni ustedes a nosotros por el feriado. Así que bueno, damos inicio. Pedrito, ¿cómo estás? Buenos días. Aquí, Becky, después de toda una semana llena de acontecimientos políticos, económicos y sociales que han retorcido a todo el Ecuador. Sobre todo el feriado, a nadie le pasa desapercibido. Y bueno, pues empezamos el programa de hoy recordando que el día de ayer, lunes, se cumplieron 122 años de la Revolución Liberal. Bueno, la Revolución Liberal dejó un amplio legado histórico en el Ecuador actual. Fue un movimiento en contra de los gobiernos de carácter radical, impulsado por el general Eloy Alfaro, quien comenzó su lucha contra los conservadores en los años 60 del siglo XIX. El descontento social y la crisis económica que vivía en la época fueron algunas de las razones para que estalle en Guayaquil el 5 de junio de 1895, lo que conocemos hoy en día como la Revolución Liberal. La Magna Asamblea Pública proclamó como jefe supremo de la República al general Eloy Alfaro, fundador del Partido Liberal Radical. Desde esa fecha, cambios importantes se realizaron en beneficio del país, como la separación del Estado de la Iglesia, se fortaleció por primera vez la educación pública gratuita e impulsó la formación de los primeros maestros. A la vez, se consolidó la integración nacional con la construcción del ferrocarril Guayaquil-Quito, obra de importancia que modernizó al país. La importancia de la Revolución Liberal fue que fue uno de los primeros proyectos que logró replantear una nueva estructura económica, política y social del país de aquel entonces, pues fue un proyecto que rompía con los poderes de las oligarquías clásicas, y aunque no era un proyecto, digamos, que promulgaba todas las libertades y toda la igualdad a nivel social, al menos era un proyecto que empezaba a problematizar las agudas condiciones de la esclavización en el campo, con los indígenas, con los afros, que quitaba el poder a la iglesia y que decía por primera vez que la iglesia no debía ser una institución de enriquecimiento económico, sino que debía ser una institución ligada netamente a los poderes de la fe, netamente a promulgar la fe y su religión a todos los ciudadanos. Más no era un ente que incluso debía estar inmiscuido en el Estado. Esa condición de laico que empieza a adquirir el Estado con Alfaro es una condición que permite en el siglo XX dar posibilidades para el surgimiento de un pensamiento científico, posibilidades para fomentar la crítica sobre lo que significaba el Estado y sobre todo cómo estábamos organizándonos a nivel económico en el Ecuador. Sin duda la revolución liberal tiene la categoría de revolución por el hecho mismo de cambiar los elementos fundamentales de las bases de aquel entonces, mas no obstante la revolución liberal nos deja algunos legados pendientes, pues si bien logró democratizar la educación y dar digamos facilitar para que las mujeres también puedan estudiar, no daba derechos políticos a las mujeres ni tampoco las empoderaba ya dentro del campo social. Tal vez esto puede ser por las propias limitaciones del proyecto, el tiempo del proyecto o a qué resultó el proyecto. Y creo que una cosa que también habría que decir en conmemoración al cumpleaños del 5 de junio de 1895 es que también la profundidad del pensamiento de Alfaro hizo que sus enemigos no solo le lleven al campo de la disputa política o la disputa mediática, sino al campo de la disputa de la vida. Y ahí murió no solo Alfaro, sino sus lugartenientes, como Ulpiano Páez, Merardo Alfaro, Flavio Alfaro, Luciano Coral y Manuel Serrano. Y bueno, hablar de Eloy Alfaro nos restaría un programa completo y muchos más porque es un análisis amplísimo del que se puede hacer acerca de la Revolución Liberal, así que esperemos que tengamos un programa pendiente para dedicarlo completamente a Alfaro. Y bueno, vamos a dar paso ahora a un tema bastante importante. Bueno, hoy se cumplen ya 14 días de que Lenín Moreno asumió la presidencia y bueno, varios acontecimientos han venido dándose lugar desde el 24 de mayo de este año. Y uno de los acontecimientos más importantes y que ha tenido bastante cabida en los medios de comunicación, como no en las redes sociales, ha sido acerca de la lista de Odebrecht que se presentó al inicio de este mes. Y bueno, la Fiscalía dio los primeros pasos
que había que hacerlos para abrir la investigación judicial respecto a lo que ha venido siendo la trama de corrupción en torno a la constructora Obredech en Ecuador. Y producto de ello, hay 5 personas detenidas, entre ellos Ricardo Rivera, tío del vicepresidente de la República. El operativo policial liderado por la Fiscalía se cumplió en horas de la madrugada del 2 de junio en las ciudades de Quito, Latacunga, Guayaquil y Daule. Uno de los domicilios allanados en Guayaquil sería el controlador Carlos Polit, así como de la suite que mantenía en el Swiss Hotel de Quito. Bueno, este ha sido un gran problema que hemos venido percibiendo durante todo este mes, todo este inicio de mes. Y bueno, Pedrito, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? La corrupción siempre es un problema delicado y ya era hora de que la Fiscalía al menos resuelva alguno de los problemas que se ha generado con toda esta controversia de Odebrecht. Complicado también porque están involucrados familiares que sin ningún tipo de trabajo en el sector público estaban cobrando, digamos, un dinero para dar ciertos favores a la transnacional Odebrecht. Complicado incluso para manejarlo en el tema político con pinzas, pues siempre hay que esperar a las declaraciones del aparato judicial y digamos deseando que esas declaraciones también sean lo más pronto posibles para definir quiénes son los sujetos. Pero sí es problemático que el señor que está a cargo de fiscalizar y de promulgar que haya cierta eticidad en los contratos sea uno de los principales actores y que incluso uno de los familiares del vicepresidente esté siendo indagado. Una cuestión que incluso habría que analizar cómo se está moviendo el tablero de ajedrez dentro de las fuerzas de Alianza País y dentro de las nuevas actuaciones del gobierno. Y bueno, lamentablemente las evidencias que se han presentado son varias. En Guayas se efectuó un allanamiento en Guayaquil y otro en Daule, como ya se mencionó, y en la primera ciudad se encontró 5 cajas fuertes en las cuales se recuperó $170,000 en efectivo, además de joyas por un alto valor, vehículos de alta gama y armas sin permiso. En otro domicilio se encontró $25,000, computadoras, teléfonos celulares, y en una empresa se encontraron 8 vehículos de alta gama. Finalmente, en un domicilio vía la costa se encontró un cheque de la empresa de Obredech por $980,000. Y bueno, tenemos las evidencias claras, varios sospechosos, 5 de los que se han presentado hasta ahora. Y bueno, como tú mismo lo has mencionado, esperemos que esto se logre esclarecer de la mejor manera. Y una cosa que habría que pedir a la prensa es que no asuma este hecho como un amarillismo, sino que también hay que decir que tanto el gobierno como el municipio de Quito aquí tienen repartidos el pastel. El municipio de Quito, bajo la alcaldía de Rodas, que ya sabemos lo que ha pasado con uno de los asesores extraoficiales, que también se encuentra dentro del proceso judicial, hay que tener las cuentas claras de lado y lado. Y bueno, ahora vamos a dar paso al tema que ya hemos venido anunciando de nuestras redes sociales y que es un análisis de la aprobación de la ley de semillas y de los transgénicos. Para ello, contamos con la presencia de una persona quien nos va a guiar durante este análisis. Él es Javier Carrera, el es permacultor, activista social y ecológico y fundador de la Red de Guardianes de Semillas. Buenos días, Javier. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muy contentos de tenerte aquí. Buenos días. Muchas gracias también por permitir este espacio para que podamos dialogar sobre este tema que es fundamental para nuestro futuro. Y bueno, como sabemos, la Asamblea Nacional aprobó la tarde del jueves el libre ingreso de semillas transgénicas al Ecuador con fines investigativos. El tema fue llevado al legislativo como un veto presidencial para cambiar el artículo 56 de la Ley de Agrodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable, que impide el ingreso de los mismos. La nueva reforma fue aprobada con 73 votos de la mayoría de Alianza País y con 55 votos de no, en medio de duras críticas de la oposición. Bueno, Pedrito y Javier, yo les voy a dar paso para que ustedes sean, y sobre todo tú, Javier, que seas quien nos enseñe sobre este tema, a todos nosotros, a toda nuestra audiencia que está muy pendiente acerca de este tema. Gracias, Becky. Y justamente lo que decía es importante. El jueves pasado se aprobó la ley de semillas, que tras el veto presidencial se aprueba la bienvenida a los transgénicos para usos investigativos. Y, digamos, esta noticia ha sido poco debatida o ha sido poco hablada, por el hecho de que hemos tenido todos estos eventos de la corrupción, la Champions League, y etcétera, etcétera. Así que es necesario de tener un programa para hablar de este tema. Y quisiera comenzar contigo, Javier, analizando cuál es el contexto en el que se plantea la ley de semillas. Una ley, digamos, que de alguna forma está fomentando el desarrollo de la agroindustria en el Ecuador.
Sí, claro. Primero contarle a la audiencia que ya teníamos una ley de semillas previa de 1978. Esa ley respondía justamente a lo que en esos años se aprobó a nivel internacional en una gran coalición de países que se llamó el Tratado de la UPOV de Vaca, la UPOV. Entonces, en esa ley hay bastantes derechos que se quedan en manos de los campesinos, por decir así. Pero en 1991, este grupo de países, la UPOV, se volvió a reunir, en el 91, repito. Y ahí cambiaron bastante las reglas de juego y mucha gente acusa a la compañía Monsanto de haber sido quien realmente redactó por debajo de la mesa los nuevos reglamentos. Ahí es que se crea, por ejemplo, la posibilidad de que se registre patentes no solo sobre las semillas, sino incluso sobre material genético dentro de la semilla, lo cual tiene consecuencias justo en el tema de los transgénicos, ¿no es cierto? Porque al tú ser contaminado por un transgénico, tú estás infringiendo derechos de patente de la compañía que es dueña de los genes con los que has sido contaminado. Y esto es una cosa muy real, que es un negocio de millones de dólares en Estados Unidos para Monsanto llevar a juicio a campesinos que aparentemente han infringido esa patente, ¿no es cierto? Otro de los cambios que se hizo es que en el Tratado UPOV 91 se exige a los países firmantes que creen catálogos nacionales de semillas y que las semillas registradas en ese catálogo sean las únicas que pueden circular en el país con fines de comercio o incluso de intercambio. Varios países ya han creado estos sistemas de certificación. Francia fue el pionero y allá lo que se vio es que al cabo de pocos años el 95% de las semillas registradas que podían circular en el país eran híbridos comerciales patentados por empresas. Entonces, la mayor parte del gran acervo hortícola francés, de las semillas heredadas, entraron en la ilegalidad. Y ahí hay toda una lucha social porque la gente se resiste, ¿no es cierto? Y hay juicios y hay todo un lío porque hay una resistencia de parte de la población a aceptar esto. Entonces, algo parecido, indicar que nosotros no fuimos al Tratado UPOV 91, no somos firmantes, entonces no tenemos ninguna obligación de aceptar estas cosas. Sin embargo, ha habido sectores en el país vinculados a la industria que continuamente han intentado que se aplique una cosa similar al Tratado UPOV 91 en Ecuador. Un modelo de ley que ha sido copiado básicamente igual en los distintos países de América Latina y que, entre otras cosas, abre la puerta a los transgénicos, exige la certificación. Los movimientos sociales en Ecuador han estado permanentemente luchando y hubo una gran oportunidad cuando la ley conexa de soberanía alimentaria, la LORSA, exigió que se cree de una forma participativa una nueva ley de semillas. En ese entonces, la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, la COPISA, fue quien se hizo cargo de este proceso, un proceso que tomó más de 2 años, donde participaron más de 2.000 personas de unas 500 organizaciones, incluyendo empresa privada, organizaciones campesinas, etcétera. Fue un ejemplo realmente de construcción colectiva, esta ley. Y una ley que fue muy interesante porque planteaba varios tipos de protección y estímulo a la producción de semilla campesina, ¿sí? Controlaba la semilla industrial bajo preceptos así de registro y todo lo demás, pero liberaba la otra semilla de esa obligación. Y también reforzaba la prohibición hacia la semilla transgénica y promovía la agroecología. Esa ley entró a primer debate y nunca pasó a segundo debate desde el año 2012. Hasta julio del 2016, donde la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, con Miguel Carvajal y Mauricio Proaño al frente, declararon que la ley COPISA, así lo dijeron públicamente, era ya muy antigua. Recordemos que es del 2012 y ya no estaba acorde con los tiempos y había que reformarla. Entonces ellos plantearon un proceso de consultas prelegislativas para construir una nueva versión de la ley. Pero aparentemente desde la misma comisión circuló un documento, nunca se pudo establecer su autoría, pero era ya una nueva redacción, cambiada la ley COPISA, donde se ponía lo de la certificación. Pero se mantenía la puerta cerrada hacia los transgénicos. Pero ese documento puso en alarma a los movimientos sociales. Inmediatamente empezamos a reunirnos para conversar. Otra de las cosas que decía es que las semillas eran patrimonio del Estado. Eso es lo que decía, ¿no? Entonces, 2 puntos que se luchó mucho por cambiar. Decir que la semilla no puede ser patrimonio del Estado porque el Estado es una institución que sirve para, controlar los recursos a favor del pueblo, ¿no es cierto? Y que el Estado nunca creó ni mantiene las semillas, que es el pueblo quien lo hace. Por lo tanto, es patrimonio del pueblo.
Y la otra, que la semilla, el resto de semillas, con excepción del industrial, no tienen por qué ser certificadas ni objeto de registro, ni necesitamos un catálogo, ni nada por el estilo. Entonces, lo que se hizo es estar presente en todas las audiencias provinciales con estas ideas básicas, y se logró realmente que el texto cambie. Y el texto que fue aprobado ya hace algunas semanas por la Asamblea Nacional es un texto que reconoce que las semillas pertenecen a la población, que son un patrimonio del pueblo, y que en su mayoría, en la mayoría del texto, de hecho, habla de que el Estado garantiza la libre circulación, incluyendo la comercialización de la semilla no certificada, la que llaman no convencional. Claro. Entonces, eso es un triunfo enorme en lo que es América Latina. Sin embargo, hay que señalar que en ese texto hay contradicciones, que pueden ser errores de omisión o que pueden ser planificados. No, en este momento no lo sabemos. Se puede especular, pero no sabemos con certeza. Pero hay contradicciones. O sea, en un lado te dice libre circulación, pero más abajo se olvidaron de poner que una reglamentación que ponen es solo para semilla certificada, entonces se podría entender que se aplica a toda la semilla, cosas así. Entonces, nosotros ya estábamos pensando, de hecho, que tarde o temprano va a tocar plantear una reforma a la ley para que quede mejor redactada, básicamente. Cuando nos cayó esta sorpresa de que 4 días antes de que Rafael Correa deje el poder, él plantea una reforma. O sea, él dice, lo que dice es, él veta la ley parcialmente en solo 2 artículos que hablan de los transgénicos. No veta el resto de cosas. Lo que veta es concretamente el artículo número 56, que lo que dice ahora el artículo con el veto presidencial es lo siguiente. Dice... Artículo 56, semillas y cultivos transgénicos. Se permite el ingreso de semillas y cultivos transgénicos al territorio nacional únicamente para ser utilizados con fines investigativos. En caso de que se requiera el ingreso para otros fines distintos, se deberá seguir el procedimiento establecido en la Constitución para tal efecto. Entonces, si yo interpreto lo que me está diciendo esto, significa que para fines investigativos lo que dice la Constitución ya no rige, pero sí para otros fines. Entonces, ¿a qué se refiere él? Perdone que me lance tan largo, pero con esto cierro. Se refiere al artículo 401 de la Constitución de la República, donde dice, se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente, y solo en caso de interés nacional, debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales. Entonces, ahora lo que pasa es que entre el veto y la Constitución hay varias contradicciones. Así es. Y contradicciones que incluso harían que esta propia ley sea inconstitucional. Pues, como todos sabemos, en normas mínimas de derecho, ninguna ley puede contradecir a la ley grande, a la madre de las leyes, que sería la Constitución. Y en base a esto que me decías, esta forma en cómo el veto presidencial da una entrada a los transgénicos, ¿de alguna forma es una trampa? ¿Qué tan real está en esa afirmación de que el Ecuador puede avanzar o puede conquistar algo en la investigación de los transgénicos? Bueno, la verdad es que la tecnología transgénica es bastante compleja y costosa. Entonces, la primera cosa chistosa que hay dentro de esta reforma, de este veto a la ley, es que si es que se va a investigar en transgénicos, eso representa una gran inversión en tiempo, en recursos, en tecnología, etcétera. Y si después no se va a poder aplicar los resultados de esa investigación, ¿qué sentido tiene la inversión? Lo que quiero decir es que la ley dice que solo se puede hacer con fines investigativos. Entonces, ¿cuál es el resultado de la investigación? Una semilla transgénica. Y bueno, ¿y qué van a hacer con esa semilla? ¿Venderla? ¿Regalarla? No pueden. No pueden porque está prohibido por la ley y por la Constitución. Es decir, que van a gastar todo ese dinero y tiempo en investigar un producto que es la semilla transgénica, que luego no van a poder comercializar, ni regalar, ni hacer nada con ella, porque ningún ecuatoriano puede sembrarla. Está prohibido. Entonces, yo no sé si ahí se dieron cuenta el momento en que redactaban eso, de esa falta de lógica, o si, como tú dices, es parte de un plan, que sería ver la opción de que haya gato encerrado en esto, que alguna gente piensa eso, de hecho, de que lo que van a hacer en realidad es introducir algunos cultivos como maíz, por ejemplo, ponerlo en campos de experimentación en acuerdos con campesinos, como ya se hace con la semilla híbrida hoy en día, y esperar que la contaminación se reparta para luego hacer lo que se hizo en México. En México empezaron algo parecido así y luego dijeron, oh, mira, ya está aquí. Claro. Entonces mejor aprobemos el uso para poder regular.
Cosa que se aceptó en México, pero en México no es que ahora se siembran transgénicos. La sociedad civil ha resistido con tanta fuerza que actualmente constitucionalmente no se puede, perdón, no constitucionalmente, sino debido al efecto de un juicio que inició la sociedad civil, en México no se puede sembrar transgénicos ahorita. Entonces, esta primera parte es bastante extraña. Lo segundo es que tú me preguntas si estamos en capacidad. Entonces, es un poco, yo cuando pienso en nuestra capacidad para producir transgénicos, me acuerdo del satélite Pegaso. Entonces, que nos digan que de aquí a unos años vamos a tener transgénicos ecuatorianos, es como que nos digan que de aquí a un año, gracias a lo que se avanzó con Pegaso, vamos a mandar una misión tripulada a Marte. Si yo te digo eso, tú me vas a decir, o sea, no es posible, nos vamos a reír justamente porque decimos, no tenemos la capacidad tecnológica, la ciencia que la sustente y los recursos para hacer una cosa así. Lo mismo pasa en los transgénicos. Y tenemos un Pegaso ecuatoriano, de hecho, que es la investigación de la SPOL en banano transgénico resistente a la cigatoca negra del banano variedad Cavendish, que llevan ya como 10 años, sin que se acerquen a tener un resultado siquiera. Entonces, yo no creo realmente que vamos a hacer investigación nosotros. Yo creo que lo que se pretende es traer semillas de fuera, y eso implica otro nivel de contradicción, porque son semillas patentadas. Así es. Estaríamos produciendo semillas patentadas, que eso tampoco lo permite la Constitución ni la ley de propiedad intelectual. Ahora, la Constitución del 2008 establecía, digamos, un hecho importante dentro de la lucha en contra de los transgénicos, digamos que establecer constitucionalmente la prohibición de cualquier uso de estos. Pero antes del 2008, ¿qué intentos serios hubo de parte del Estado, por parte de las empresas transnacionales, de insertar los transgénicos en el Ecuador? Revisaba algo y en unos Wikileaks aparecía que la embajada norteamericana en algunos casos fomentó proyectos para que en el Ecuador empiece una difusión a nivel, digamos, nivel científico, a nivel académico y a nivel social sobre cuál podrían ser los beneficios de los transgénicos. Sí, bueno, el tema de las leyes de semillas hemos estado peleando desde el 2002, más o menos, incluso un poco antes. Sí, los distintos gobiernos han tenido distintas versiones de tratar de acercarse a una ley favorable a la industria. Y a lo que tú te refieres, concretamente hay dos Wikileaks. El uno se refiere a la inversión que hizo el gobierno de Estados Unidos para llevar sobre todo periodistas, también algunos científicos, a recorrer los campos propagandísticos de Monsanto. Resultado de lo cual hubo programas en televisión, en radio, acá en Ecuador, que hablaban maravillas de los transgénicos. Por ejemplo, Mitos y Verdades del Canal 4, que fue gente que fue parte del grupo de periodistas que fue a Estados Unidos y que hicieron un programa que decía mitos sobre los transgénicos, como defendiéndolos, ¿no? Entonces, eso sabemos que sucedió. Lo otro se refiere a algo que mencionó la entonces embajadora de Estados Unidos, que decía que lo que se logró en la Constitución, de esta puerta abierta que acabamos de leer, del caso excepcional, solo se logró gracias al lobby de las grandes empresas que están aliadas con las transnacionales transgénicas, ¿no es cierto?, que hay en el Ecuador. De hecho, Syngenta está presente en el Ecuador y Monsanto a través de Pronaca también está presente en el Ecuador. Ahora, en las ciencias agrícolas, muchos profesionales hacen esta defensa férrima de los transgénicos, como los contabas de este programa de Mitos y Verdades, fomentando un poco que los transgénicos ayudaban a solucionar temas agrónomos, en sentido de que la producción podría incrementarse, digamos, en tiempo como en tamaño del producto, y que también podía, digamos, las producciones agrícolas resistir a las plagas, a las grandes plagas que han habido. Entonces, en esta dinámica, preguntarte, ¿qué de real tiene eso? ¿Cuáles son las implicaciones de una alteración genética a una semilla en base a estos presupuestos de potenciar su capacidad de producción? Primero quisiera responderte respecto a hablar de las ciencias agrícolas. El nombre es bonito, hay ciencias agrícolas, hay muchas, hay vertientes distintas. Sin embargo, la que domina en la academia ecuatoriana es el modelo al que llamamos Revolución Verde. Está atrapado en la mentalidad de los años 60, que realmente es la aplicación masiva de agroquímicos, monocultivo, riego tecnificado, y solamente en ciertas semillas concretas, convirtiendo a los territorios, especializándolos en ciertos tipos de producción,
producción, lo cual ha llevado justamente al hambre que vivimos en el mundo y a la destrucción de cerca del 40% de los suelos fértiles del planeta, y es la mayor causa del cambio climático. Entonces, hay otras ciencias agrícolas. La agroecología es una de ellas. Se enseña en universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, en otros países. Y la visión de la agroecología es completamente distinta. Ahora, ya yendo a los datos concretos, los transgénicos no aumentan la productividad. Ese es el mayor mito de todos, porque incluso Rafael Correa lo dijo en Sabatinas, que vamos a aumentar la productividad. Hubo un estudio ya hace casi 10 años de la universidad, no me acuerdo si era Kentucky o Indiana, lo podemos encontrar, que decía que en 10 años de vigilancia del cinturón maicero de Estados Unidos, ellos habían encontrado que de hecho se redujo en un 10% la productividad. Entonces, ahí le entrevistan al representante de Monsanto en Gran Bretaña, que todavía estaba ahí, esto se publicó en el periódico The Guardian Weekly, y lo que él dice es, si nosotros, Monsanto, nunca hemos ofrecido aumentar la productividad. Y es verdad, en sus comunicados públicos ellos no ofrecen eso. La gente asume que es así. Lo que pasa, ¿para qué sirven transgénicos? No es para aumentar la productividad, sino para reducir ciertos costos de producción. Y esos costos se reducen gracias a la aplicación masiva de ciertos agroquímicos, por ejemplo el glifosato, que es uno de los herbicidas más peligrosos que existen, es sistémico y afecta mucho a la salud. Es lo que fumigaban en el Plan Colombia, que la gente se quejó tanto. Hay un estudio del doctor César Paz y Miño que demuestra los daños que eso hizo ahí. Entonces, lo que pasa es, lo que te permite el transgénico, que es resistente al glifosato, es que tú fumigues unas pocas veces con glifosato y te olvides del deshierve. Entonces, se muere todo excepto el transgénico. Y tú como productor has reducido un cierto costo. Pero eso solamente es válido para los productores que trabajan en monocultivos en grandes superficies. Para el agricultor que produce alimentos, especialmente para el mercado local, esto no sirve realmente de nada. Claro. Entonces, por otro lado, ha habido realmente experimentos metiéndonos en este mito de que va a haber quinoa transgénica alta. No, mentira. En el mundo hay solamente 5 grandes cultivos que se reparten. Ha habido experimentación en otras cosas, pero a nivel comercial lo que existe es arroz, algodón, maíz, soya y canola. Eso es lo que hay. Y maíz es lo que más se siembra transgénico, seguido de la soya. Y siempre están ligados a 2 tipos de tecnología. Esta que dije, que es resistencia al glifosato, u otra que es haber introducido en las plantas el gen de una bacteria que mata a los insectos, que es el Bacillus thuringiensis. Entonces son plantas que toda ella, su polen, su néctar, todo es insecticida, por decirlo así. Y hay estudios que demuestran el enorme impacto ambiental que una cosa así ha causado. Bueno, está muy interesante la entrevista y vamos a dejarla respirar un poco poniendo nuestro intermedio musical. Vamos a escuchar, a propósito de que Violeta Parra ha cumplido 100 años de su nacimiento, vamos a escuchar la canción La Jardinera de Violeta Parra. Cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde, deshojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde, deshojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
si me corresponde, deshojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Debate, análisis, coyuntura, 2 o 3 reflexiones sobre la realidad. Sintonía crítica, todos los martes de 7 a 8 horas bajo la conducción de Rebeca Sánchez. Regresamos a Sintonía Crítica. Y bueno, estamos aquí en el programa junto con Javier Carrera. Estamos haciendo un análisis acerca de la introducción de semillas transgénicas en el Ecuador. Y bueno, continuamos con este espacio. Siguiendo la entrevista, estábamos hablando sobre romper un poco estos mitos sobre si es que es tan cierto como los transgénicos ayudan a incrementar la productividad. Y Javier un poco nos contaba que eso no es así, más bien los experimentos que se han ido haciendo no es que los transgénicos aumentan su productividad, sino que más bien son un tema, no sé si la palabra es repelativo, contra los insectos, ¿no? Para proteger, digamos, la producción que se está haciendo y reducir los costos de producción sobre esto. Ahora, una empresa fundamental dentro de este negocio es Monsanto. Y ahí quisiera un poco que nos expliques cómo funciona esto de los agronegocios. Porque un poco parte desde la semilla, pero también luego se va profundizando a través de la venta de los agroquímicos, la venta de los químicos que salen producto de esta semilla y digamos ya el mercado de cuando llega ya a las manos de los consumidores. Sí, mira, todo tiene que ver con la introducción masiva de los agroquímicos en el mercado. Uh-huh. Al haber ido convenciendo a distintos países del mundo de que ingresen en esta tecnología, eso provocó la pérdida de semillas. 75% de la semilla heredada, de acuerdo a datos de la FAO, se ha perdido ya, porque lo hemos reemplazado con híbridos comerciales. Eso hizo que estas empresas crezcan muchísimo. Y actualmente hay un puñado de 5 empresas que dominan el 80% del comercio mundial de semillas. Pero la semilla no es un negocio, curiosamente. Si yo te digo los nombres, son Bayer Monsanto, Syngenta, Novartis, DuPont. ¿Dónde hemos visto esos nombres? En las farmacias, ¿no es cierto? Y si vas a los centros donde se expenden agroquímicos, ahí están esos nombres. El negocio grande de ellos es la venta de agroquímicos. La semilla no representa sino una fracción de sus ganancias anuales. Pero la semilla es el enganche. Porque el momento en que el agricultor compra esa semilla, compra el paquete tecnológico asociado, que es concretamente los agroquímicos. Entonces, ese es el gran interés que han tenido y por eso los transgénicos que han desarrollado han sido transgénicos relacionados con sus paquetes agroquímicos. Entonces, siguiendo esta idea de una investigación, digamos, un poco más de interés popular, hay 2 casos que son interesantísimos. El uno es el camote transgénico que investigó la doctora Florence Wambugu en Kenia. Fue muy propagandeado en su época por Monsanto. Demoró muchos años, costó muchísimo dinero y a la final se comprobó que era menos productivo en un porcentaje importante que los camotes normales. Nunca lograron superar eso. Mientras tanto, el país de al lado, no me acuerdo si era Uganda o algún otro, hizo un programa de selección participativa con campesinos de variedades tradicionales de camote para crear una nueva variedad que sí era resistente a las plagas que el otro se suponía que debía ser y que sí era un porcentaje considerable más productivo que los camotes normales. Entonces eso cuestiona un poco el modelo de la ciencia que está detrás de los transgénicos. Otro ejemplo es cómo propagandea Monsanto su famoso arroz con vitamina A. Pucha, es la solución para el hambre en el sudeste asiático, el arroz con vitamina A. Entonces, primero que la vitamina A vegetal no es fácilmente asimilable por el ser humano, porque no es la forma natural en que la comemos, entonces tenemos que comer mucha para que nos sirva de algo. Segundo, que la gente no tiene hambre porque no tiene vitamina A, hay mucha más deficiencia que eso. Y tercero, que la razón por la cual hay deficiencia nutricional en Asia es justamente porque toda la gente que antes cultivaba alimentos ahora cultivan monocultivos. Por eso es que hay hambre. Entonces, un poco yo siempre me acuerdo de Einstein, que es muy mencionado con esta frase que dice: no puedes solucionar un gran problema que creaste usando la misma mentalidad que tuviste para crearlo. Tienes que cambiar completamente el chip. Finalmente, quisiera mencionar otro caso que no tiene que ver tanto con la salud, sino con la parte económica, que la gente piensa que nos vamos a ser ricos con transgénicos. Y es algo muy cercano que pueden investigar los oyentes en el departamento de Córdoba, en Colombia, dedicado sobre todo al cultivo de algodón. Se introdujo una semilla transgénica de Monsanto. Quien lo introdujo fue un asambleísta que peleó para que se pueda introducir ahí, porque él era algodonero. Unos años después, el mismo asambleísta encabezó la resistencia para sacar a Monsanto del departamento. ¿Por qué? Porque las pérdidas fueron millonarias.
¿Sí? O sea, se redujo en un 40% la productividad y cayó la economía de la región de Córdoba. Y lo más grave es que al cabo de 5 años ya no se podía encontrar en todo el departamento otra semilla de algodón que no fuera ese transgénico de Monsanto. Y estamos hablando de que llegó al punto de suicidios de campesinos, de quiebras totales de empresas algodoneras por haber metido este transgénico. Entonces, es una realidad que ni siquiera es tan lejana. Está aquí en nuestro país vecino, ¿no? Entonces, todo eso deberíamos ponernos a pensar junto con el hecho de que hasta el día de hoy hemos sido el único país en Sudamérica libre realmente de transgénicos. Perú lo es, pero Perú lo es porque tiene una moratoria que se puede acabar. La lograron reactivar, pero en 10 años se puede acabar. Bolivia, para nada. Bolivia está repleta de soya transgénica. En Venezuela también hay cultivos transgénicos ilegales. Y justamente esto es lo paradójico, porque, digamos, en América Latina es uno de los continentes donde existe mayor biodiversidad, tanto, digamos, biodiversidad salvaje en la selva, como también biodiversidad de la producción agrícola que se hace. Y en nuestro continente se mantiene grandes, digamos, todo una historia cultural y de costumbres sobre la importancia de la agricultura en nuestro continente. ¿Cómo Monsanto ha ido metiéndose en esta dinámica de América Latina? Porque un poco parece, cuando estamos analizando el tema, que Estados Unidos, digamos, se vuelve el centro de la producción de semillas transgénicas y de alimentos transgénicos, pero hoy en día América Latina lo reemplaza, y toda esta zona de alrededor del Paraná, ¿no? Bueno, sí, las repúblicas soyeras que se llaman ahora, ¿no? Sí, pero lo que pasa en Estados Unidos es que es el mayor mercado, porque allá no hay ni etiquetación, entonces la gente consume cualquier cosa. Pero las empresas, o sea, Novartis, Syngenta y Bayer son europeas en realidad. Sí. Y claro, lo que pasa es que no tienen mucho mercado local, porque en Europa está prohibido y la etiquetación es obligatoria. Y Europa es uno de nuestros mayores mercados a futuro, y es un mercado que estamos a punto de perder debido a este problema. O sea, ya hubo advertencias, de hecho, respecto a qué va a pasar con el banano si es que hay banano transgénico. O sea, se van a cortar importaciones. Y durante la constituyente, de hecho, hubo una carta de parlamentarios europeos que aplaudían, ¿no es cierto?, que nosotros habíamos decidido estar sin transgénicos. ¿Cómo se ha ido metiendo Monsanto? Pues yo no puedo realmente decirte esto. Son prácticas que han tenido en distintos países. En Indonesia hubo en Estados Unidos un juicio famoso donde se demostró que Monsanto había pagado a Raimundo y todo el mundo en el gobierno indonesio para poder meterse. Y Monsanto perdió el juicio. Tuvieron que pagar no me acuerdo cuántos millones de dólares en un monto muy alto, ¿no es cierto?, para poder salir de ese juicio. Entonces, lo que yo quería también mencionar con fuerza es el hecho de que esto que está sucediendo con la ley es anticonstitucional. Nos han tratado de montar un teatro de títeres para decir que no, que solo es de investigación. A ver, la Constitución es muy clara que dice que excepcionalmente entrará un cultivo y que cada vez que entre un cultivo transgénico tendrá la presidencia que sustentar el caso y la Asamblea tendrá que investigar para ver si aprueba o no. Y que todo eso debe ocurrir con normas de bioseguridad extremas, estrictas, y dice que se prohíbe completamente la investigación de biotecnologías riesgosas. Entonces, poner maíz transgénico en el campo es una biotecnología riesgosa. Imagínate que el polen del maíz puede transmitirse a 200 kilómetros de distancia. Que esto hablamos de la contaminación genética. Claro, o sea, ¿cómo? Y no pueden pues crear cúpulas de cristal encima de cada campo experimental. Eso hay que entender, que la experimentación de transgénicos se da sembrando en el campo. Y los riesgos de contaminación son muy graves. En México hay no sé cuántos estados de la República Mexicana contaminados con una variedad de maíz, el Starling, que ha sido declarado inadecuado para el consumo humano. Y la gente ahora lo está consumiendo, una cosa que está prohibida y que fue retirada de las perchas en Estados Unidos por un escándalo que hubo. Entonces, lo que hace la ley ahora es que rompe esos dos candados constitucionales. Ya no tendrá que sustentar la presidencia, si es que es con fines investigativos, cada caso, sino que yo puedo decir, tengo una investigación y voy a sembrar los transgénicos, y pasa. Y hay libertad. ¿No es cierto? Y hay libertad para sembrarlo, y luego se contamina, ¿no es cierto? Y luego hay esta contradicción de cómo se va a investigar si luego no se va a poder sembrar ni vender. ¿Para qué se va a investigar si no se va? Entonces nos deja pensando, o que son muy distraídos los asambleístas y no se dieron cuenta de esto, o que realmente lo que va a suceder es que esta es la punta de entrada para después decir, no, ya mejor permitamos para otros usos, ¿no es cierto? Y yo quiero que todos recordemos que en realidad, si hablamos de maíz, estamos todos en riesgo, porque consumimos maíz, los ecuatorianos muchísimo. Si hablamos de banano, incluso estamos en riesgo de perder un mercado, y que estamos arriesgándonos a perder esa característica competitiva en el mercado mundial única que tenemos. Somos un país megadiverso,
Somos un país con muchos tipos de climas, podemos producir una gran cantidad de productos orgánicos y de otro tipo también, y todo eso nos arriesgamos a perder. ¿Para qué? Para tener un producto de segunda calidad que se vende muy mal en el mercado mundial y perder estos otros mercados. Una cosa que se habla bastante es que uno de los mayores beneficiarios del negocio transgénico son las empresas dedicadas a la producción avícola, ¿no? Y tú nos decías anteriormente que uno de los grandes aliados aquí en el Ecuador de Monsanto es Pronaca. Digamos, ¿cuál ha sido el desarrollo que ha tenido Pronaca en términos de investigación sobre el maíz y en términos de insertación también de maíz transgénico acá? Pronaca es un poder en el Ecuador, ¿no? Ya incluso en una feria alguien de una organización amiga me estaba perifoneando algo sobre Pronaca y se acercó una persona que se identificó como perteneciente a Pronaca y dijo, no pueden hablar mal de Pronaca en el Ecuador. Les vamos a meter juicio si lo hacen. Entonces, el vínculo existe en el sentido de que Pronaca tiene una empresa que se llama India Seeds, comercializa India Seeds. India Seeds está vinculada a Monsanto. ¿Qué tan profunda llega esa relación? Es algo que no lo sabemos. Hace algunos años me parece que en su website decía que Pronaca representa a Monsanto. Hoy en día eso ya está quitado de ahí. No sé si sigue esa relación. Pero sin duda hay un casamiento de intereses ahí, no solo entre Pronaca, sino en general la industria de alimentos procesados del Ecuador es una gran promotora del tema de los transgénicos, ¿no? Al igual que ha sucedido en Estados Unidos, donde este mismo consorcio de industrias alimentarias han sido de los grandes promotores de transgénicos en los Estados Unidos. Ellos están bastante molestos con el hecho de que la etiquetación sea obligatoria en el Ecuador. Han tratado de bajárselo del semáforo, que ha tenido un efecto interesante. Me contaba alguien el otro día que de hecho Coca-Cola se ha quejado de que le han bajado las ventas debido al semáforo. Ahí ya me cayó mejor el semáforo. Es una herramienta no del todo perfecta. Sí, no parecía nada más que estamento publicitario. Sí, y también la obligación y eso que no todos los productos lo están señalando todavía, pero hay la obligación de que si un producto tiene transgénicos debe ser anunciado así. Entonces, sí hay muchos grandes capitales en Ecuador que tienen interés. Una cosa que nos preocupó mucho en julio del año pasado es que en el website de la Asociación de Productores de Semilla Industrial, que es ecuasem.org, aparecían entre los socios de Ecuasem, estaban evidentemente Syngenta, Monsemillas, que es Monsanto en Ecuador, estaba Agripag, estaba Ecuaquímica, y estaba el INAP y Agrocalidad. Sí. Y eso se cuestionó en cada foro. Y en algún momento un funcionario del INAP dijo, eso no es verdad. Y se le abrió la página web en ese rato para que lo vea. Y él se asombró y dijo, ¿por qué estamos ahí? Entonces, eventualmente se lo sacó. Entonces, no sabemos todas las vinculaciones, no podemos saberlas, pero sin duda que hay un lobby muy importante del lado de las empresas en esto y que incluye ciertos científicos que también, como ven una posibilidad de tener ganancias, ¿no es cierto?, hablan a favor de los transgénicos en foros públicos, etcétera. Aquí en la misma Universidad Central hemos tenido esas discusiones. Yo lo que quiero hacer la reflexión para la población es que, si se fijan, las personas que están defendiendo el país contra los transgénicos no ganamos absolutamente nada de esto. Nadie nos está pagando un sueldo, es trabajo voluntario que hacemos con mucho esfuerzo, no tenemos intereses más allá de nuestra preocupación por el bienestar de nuestros hijos, de nuestro país. Quienes defienden a los transgénicos y se ponen a ver, van a ser siempre científicos que esperan ganar algo de que se investigue transgénicos en Ecuador o las mismas empresas que están vinculadas a esto. Y en medio de esa desinformación tenemos a funcionarios públicos que me da la impresión no se informan lo suficientemente bien para no cometer ese tipo de errores. Entonces, lo que los movimientos sociales están planteando, de hecho, es una demanda de anticonstitucionalidad. Hacia eso se va a ir. Y también pedir una reforma de la ley. Y justo eso te iba a preguntar. ¿Cuál es la agenda que tienen en este momento movimientos como el que tú representas? Ya aprobada esta ley de los transgénicos. ¿Qué se vienen adelante? Como te decía, la demanda de anticonstitucionalidad. ¿En qué términos se va a dar y en qué momento? Todavía es algo que está en el aire, ¿no es cierto? No se ha discutido, pero tenemos todos los elementos para ir hacia allá. Ese va a ser el primer paso. Una reforma a la ley, porque como te decía, la ley no solo lo de los transgénicos es un problema. Hay contradicciones graves ahí adentro que deben ser corregidas. Y también la incidencia en la reglamentación. Porque como manda la Constitución y mandan las leyes que tratan de esto, el momento que se crea la reglamentación no deberían hacerlo a puerta cerrada, no pueden hacerlo, está prohibido que lo hagan a puerta cerrada. Entonces ahí dice que se constituye de hecho un Consejo Nacional de Semillas que está vinculado a la Autoridad Agraria Nacional, eso dice la ley, y que eso será el organismo encargado de crear la reglamentación y de vigilar su cumplimiento. Y en algún articulado dice que de hecho ahí tiene que haber participación de los distintos sectores
organizaciones campesinas y pequeñas empresas semilleristas también. Entonces nosotros vamos a pelear también para que eso se cumpla. Porque si no, si es que no lo hacen, si es que el MAGAP, Agrocalidad, hacen la ley a puerta cerrada, están incumpliendo la ley, ¿no es cierto? Perdón, si hacen la reglamentación, están incumpliendo la ley y están favoreciendo los monopolios en el Ecuador, cosa que además no está permitida, ¿no es cierto? Entonces esas son las estrategias. La otra cuestión es estar vigilantes, ¿no? Las organizaciones sociales van a estar vigilando los campos de experimentación. El momento en que a alguien se le ocurra sembrar maíz transgénico para experimentación, daremos la voz de alarma al país. Exigiremos que se cumpla la Constitución en la parte donde dice que no se permite experimentación biotecnológica riesgosa. Y eso es una experimentación biotecnológica riesgosa. Entonces sí, tú has visto lo que ha sucedido en otros países. De hecho, en Europa tuvieron que cerrar, o sea, Monsanto salió completamente del Reino Unido, por ejemplo. Cuando la población llegó a extremos como quemar los campos experimentales, ¿no es cierto? Un intento por frenar eso y a la final tuvieron que salir. En Argentina iban a construir una mega fábrica en un sector llamado Malvinas Argentinas y la resistencia popular fue tan grande que tuvieron que abandonar completamente el proyecto. Entonces, a eso es a lo que se enfrentan. No nos van a coger distraídos. Y no solo, y te diría, no es que hay un actor o que es tal persona o tal organización. En realidad, cualquiera de nosotros podría callarse el día de mañana y esto continuaría, porque la cantidad de conciencia que hay en la población es suficiente como para que cualquier organización empiece una labor de resistencia. Esto está en todo el país. Hay mucha gente preocupada por esto. Y ahora, ya que estábamos hablando sobre el etiquetado, en el etiquetado también se estipuló que los alimentos que contenían transgénicos deben decir alimento contiene transgénicos. Sí. Preguntarte si también esto no se ha formulado también como una demanda. El Ecuador no solo es libre de transgénicos en términos productivos, sino también en términos de consumo. Digamos, hablar sobre algún tipo de legislación que termine finalmente con cualquier uso importado de productos transgénicos. Sí, debería, ¿no? Yo estoy de acuerdo, debería ser, pero todavía está un poco complejo eso. Yo creo que hacia un futuro podremos hacer esas luchas, pero, por ejemplo, el pollo que estamos consumiendo es alimentado con semillas, con maíz transgénico, cosas así. Entonces, sí, yo creo que poco a poco la población ecuatoriana está despertando, los mismos médicos se están dando cuenta y buscando una dieta más adecuada para la población. Vivimos en una epidemia de diabetes, de obesidad, que es horrorosa, gastritis, cánceres del sistema digestivo. Entonces, y es hora que despertemos y nos demos cuenta que eso que compramos día a día en el supermercado no es comida. Claro. Volvamos al mercado y volvamos a nuestro alimento patrimonial. Y todo que proviene del maíz y de la soja. Respetemos la soberanía alimentaria y arriba la soberanía alimentaria de nuestros pueblos, por supuesto que sí. Javier, agradecerte mucho. El tiempo ha concluido. Este espacio siempre será tuyo. Estamos aquí pendientes sobre las acciones que se vayan a tomar, pendientes también sobre las medidas, apoyando y estando ahí junto a la lucha. Te agradecemos mucho. Muy bien, muchas gracias a ustedes y como tú dices, arriba la soberanía alimentaria. Y listo, para finalizar esta entrevista vamos a dar otro pequeño espacio musical a la canción de El Pimiento de Víctor Jara, interpretada por la banda musical El Zapallo. En el centro de la pampa vive un pimiento, sol y viento pa' su vida, sol y viento pa' su vida, sol y viento. Coronado por la piedra vive el pimiento, luna y viento lo vigilan, luna y viento lo vigilan, luna y viento. Cuando sus ramas florecen es un incendio, tanto rojo que derraman, rojo entero, rojo entero.
Agradecerles a todos nuestra audiencia que estuvo junto a nosotros en un programa más de Sintonía Crítica, 2 o 3 reflexiones sobre la realidad. Y bueno, recordarles que pueden darle me gusta a nuestra página de Facebook Sintonía Crítica. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Sintonía Crítica USA, donde estamos subiendo constantemente las entrevistas que hemos tenido durante los programas. Recordarles también que ya la siguiente semana tenemos el programa número 20 de Sintonía Crítica. También recordarles que vamos a reactivar nuestro usuario de Twitter, donde también pueden estar compartiendo con nosotros sus sugerencias y comentarios. Y bueno, también recordarles que pueden darle me gusta a la página de Radio Universitaria, donde ellos también están compartiendo todos los programas de la Radio Universitaria. Bueno, con nosotros ha sido el programa hasta aquí. Les deseamos una excelente semana. Por hoy hemos concluido nuestro análisis. Sintonía Crítica te espera en un próximo encuentro.